debate que se llevó a cabo en el año 2011, si ustedes lo recordarán. En ese momento participaban los dos candidatos presidenciales, el general retirado Otto Pérez Molina y el doctor Manuel Valdizón. En ese momento no era permitido utilizar ningún documento, sin embargo los dos candidatos presentaron diversos papelitos, que en ese momento se le llamó de hecho el debate de los papelitos. Vamos a ver hoy una investigación especial y luego de eso vamos a analizarlo junto con las personas que hoy me acompañan, el capitán retirado también, que nos acompaña hoy, Óscar Platero. Muy buenas noches, bienvenido, licenciado, y el teniente coronel Otto Bernal. Buenas noches. Vamos a ver esta pequeña investigación especial y luego analizaremos el tema. Te han dicho la verdad, piensa de nuevo. Investigación especial. Te mostrará una ventana clara de los personajes más polémicos de la sociedad. Investigación especial. Bienvenidos a una edición más de su programa Investigación Especial. Soy Corina García y en la próxima hora, como siempre, nos adentraremos a conocer a fondo lo que pocos se atreven a hacer público. Gracias al trabajo de un equipo de periodistas comprometidos con la verdad, investigaremos las razones y los secretos de personajes y momentos políticos del acontecer en Guatemala. Un 17 de octubre de 2011 se llevó a cabo el famoso debate de los papelitos, un debate presidencial entre Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón. Hoy, 3 años después, analizamos e investigamos qué ha sucedido después de esos crudos señalamientos. ¿Quién no recuerda el famoso debate presidencial del 2011? Algunos lo conocen como el debate de los papelitos, para recordar la forma en la que el candidato Manuel Valdizón sacó documentos y pruebas en las que supuestamente le demostraba al otro candidato y hoy presidente, Otto Pérez, que estaba prometiendo cosas inalcanzables. Eso sucedió un 17 de octubre, por lo que en estos días se cumplen 3 años de dicho acontecimiento, que de alguna forma marcó la forma de elegir de muchos guatemaltecos. 3 años después, Investigación Especial se adentra a investigar y evaluar qué de lo que se dijo esa noche se cumplió. ¿Resultaron augurios ciertos o por qué los guatemaltecos deberíamos poner más atención a estos debates que pueden descubrir las crudas realidades? El debate del que hablamos fue el organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, transmitido por Guatevisión y se llevó a cabo en el Teatro Nacional. Fue moderado por el famoso conductor y periodista Jorge Gestoso. En la primera parte se les pidió a los dos candidatos que declararan cuáles consideraban eran las diferencias entre ambos. ¿En qué se diferencia usted de su oponente? La gran diferencia pudiese ser mi juventud, mi convicción, mi energía, mi preparación académica, mi aspiración por una Guatemala mejor, sin corrupción, una Guatemala transparente, una Guatemala donde construyamos una sola nación, no dos Guatemalas, con ánimo de buscar el consenso, privilegiando el diálogo como mecanismo para fortalecer la democracia en nuestra nación. Señor Otto Pérez Molina. Me tocó sí tener un fusil en la mano. Mi generación le tocó ese periodo del enfrentamiento armado interno. Me tocó cargar una mochila, me tocó ir en la montaña y me tocó estar en los combates. El foro presidencial de 2011 fue un foro que quedó en mi memoria, donde se dieron muchas expectativas referente a los diferentes planes de gobiernos de ambos candidatos, tanto del general Otto Pérez Molina como de Manuel Valdizón. Sin embargo, el general Otto Pérez Molina en sus ofrecimientos de campaña habló acerca de seguridad, educación, generación de empleo. Y hoy, 3 años más tarde, vemos de que parte de esto que ofreció no se ha dado al cumplimiento total. Vale la pena resaltar que entre ambos candidatos el general venía de una línea militar, mientras que Manuel Valdizón de la línea empresarial. Hoy la delincuencia se ha incrementado. Podemos ver que a diario hay muertes de pilotos de buses urbanos. La violencia se ha incrementado a tal grado de que hoy hay muchos más fallecimientos. Quiero decir que el ejército, yo conozco nuestro ejército. El ejército tiene ahorita 20,000 efectivos. Nosotros proponemos elevar a 2,500 más para hacerle frente a esta necesidad. Yo quisiera, primero, yo no hablo por el nombre del partido líder y quiero mostrar la de reducción de 12,109 plazas del ejército de Guatemala. ¿Quién la generó? ¿Quién la avaló? ¿Quién la generó y quién la El general Otto Pérez. Claramente dice acá, Otto Pérez Molina, comisionado presidencial de Seguridad y Defensa, explicó que suprimiría 12,104 plazas, algunas por el programa de retiro voluntario y otras porque se le va a cancelar los puestos. Señaló
que la reorganización militar solo quedará activa en 5 bases militares. El señor Pérez generó este corredor de narcotráfico y generó la debilidad institucional del gobierno y del Estado. Recordemos de que el candidato Manuel Valdizón, en su saco, tanto en la bolsa izquierda como en la bolsa derecha y en las bolsas de su pantalón, él llevaba algunos documentos donde se especula de que el general Otto Pérez Molina, cuando estaba a cargo del servicio militar, tuvieron que cerrar algunos destacamentos militares, dando paso a que el narcotráfico pudiera crear pasos ciegos. Pero es una especulación que se dio y que habían algunos documentos donde se podía considerar esta situación, aunque la población en aquel momento donde estaba ese foro vio con buenos ojos el que se pudieran mostrar esos documentos. Otros ciudadanos no les agradó el que pudieran llevarse esos tipos de documentos. Yo recuerdo el debate presidencial, me parece que fue en el 2011, cuando Otto Pérez Molina y el candidato Manuel Valdizón se presentan en un debate y cada uno hace los ofrecimientos propios de cada campaña, pero recuerdo perfectamente bien que uno de los ofrecimientos más fuertes del gobierno actual fue precisamente el tema de la seguridad. Y abordaron el tema de la seguridad porque los candidatos presidenciales siempre han sabido que es una tarea que siempre ha quedado pendiente y que no han logrado alcanzar el grado de satisfacción en materia de seguridad que los guatemaltecos tanto soñamos. Y una de las características de este gobierno fue precisamente ofrecer el tema de seguridad, porque inmediatamente la población guatemalteca relacionaba a un militar con el grado de general y un problema que es precisamente el tema de la seguridad. Lastimosamente solo fue una propuesta de campaña, una promesa de campaña. Si nosotros nos vamos a los datos estadísticos el día de hoy, podríamos asegurar que el gobierno en materia de seguridad ha sido un fracaso. No se han alcanzado las expectativas que ellos siempre durante el tiempo de campaña le prometieron a los guatemaltecos, y ahora su peor enemigo no es la parte mediática que han cumplido eso, sino las estadísticas que castigan al gobierno porque los índices de delincuencia se han disparado. Cada 4 años tenemos más violencia, más muertos, y no tenemos nosotros en realidad una acción que le permita a los guatemaltecos pensar que vamos recuperando el tema de la seguridad en el país. La generación de empleo siempre es un tema que los presidenciables tienen entre sus principales ofertas de campaña. Veamos qué se discutió en relación a esto en el debate de 2011. Una de las ofertas de campaña que más se utilizó durante la campaña presidencial del 2011 fue la generación de empleo. El Partido Patriota utilizó como eslogan seguridad y empleo, mientras que Manuel Valdizón resaltaba su experiencia como empresario para lograr las condiciones de darle empleo a los guatemaltecos. Sin embargo, nuevamente volvieron los señalamientos, en especial por la escasa experiencia del general Pérez, por no haber sido nunca empresario. Las cooperativas, las MIPYMES, los exportadores, con toda seguridad van a crear miles de empleos, porque ellos son los que van a crear. Es imposible que alguien que nunca ha creado un solo empleo pueda hablar de empleo. Alguien que nunca ha tenido una empresa pueda hablar de empresa y generación de empleo. Pero le quiero decir que sí he tenido la oportunidad de generar empleo. No le quiero decir que es un número grande. Es complicado el tema. Él ofreció 300,000 empleos en Guatemala, y eso no es cierto, no se han cumplido. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido con la reciente ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS? Es de que el sector informal ahora está inscribiendo al ICS las personas que están laborando en el sector informal. Y esto ha hecho que en una reducción que no pasan de 30 a 35,000 personas inscritas al ICS, actualmente ese es el mayor número que puede haber, y él ahora sale diciendo que está teniendo 300,000, 400,000 empleos en Guatemala. No es cierto, definitivamente no ha generado empleos. La economía viene en decadencia total y lo estamos viendo a nivel nacional.
va a haber un problema, un desastre, por decirlo así en otros nombres, de que realmente Guatemala ya no tenga ese capital para poder tener vida y generar dinámica económica en Guatemala. El debate presidencial de 2011 estuvo cargado de polémica. Los dos candidatos en mención se hicieron señalamientos que hoy nos toca a los guatemaltecos juzgar si eran acertados o falsos. Sin embargo, es importante recordar que durante ese debate, el candidato Manuel Valdizón utilizó documentos como apoyo para denunciar a Pérez Molina. Pero en ese momento, alguien muy poderoso o poderosa en el público se dice que presionó a los organizadores a limitar el uso de estos apoyos. El debate presidencial del 2011 se recuerda como el debate de los papelitos. Esto es lo que más generaría polémica, ya que el candidato Manuel Valdizón utilizó reiterativamente documentos de apoyo, con los que señalaba a su contendiente de estar mintiendo o ser responsable de ser cómplice o causante de actos de corrupción. Estas acciones provocaron inclusive que el organizador del evento interviniera exigiéndole al candidato de líder que entregara los documentos. Esto generaría críticas al candidato Valdizón por considerar que demostró no respetar las reglas del evento y que podía ser un presagio de su actuación en el futuro. También hubieron quienes lo respaldaron diciendo que era necesario que no solo se acusara con palabras, sino mostrar las pruebas. Lo dice Prensa Libre, señor Pérez. Si Prensa Libre dice lo contrario, pues dígaselo a Prensa Libre, señor Pérez. Le pido a ambos, tenemos Que si tiene las pruebas, que le doy 72 horas para que vaya al Ministerio Público. Que vaya y que entregue las pruebas al Ministerio Público. No tiene 72 horas. Que las lleve en el Ministerio Público. Aquí te las voy a entregar. Que las lleve al Ministerio Público. Porque ahí es, si hay delito, ahí lo tiene que hacer. Aquí están. Aquí está el libro de actas donde su hijo trabajó un año y medio con el gobierno de Álvaro Colón y ganó 1 millón de quetzales. Las presento. Vamos a hacer una cosa, sigamos como dice el ingeniero Genasi, aparentemente se había coordinado que no había notas, no había papeles. No quiere las pruebas. Aquí están las pruebas también. Pero no es aquí, yo le digo al señor Valdizón, no es aquí, vaya al Ministerio Público, si hay donde recibió 688,000 quetzales en su cuenta. Aquí está la denuncia presentada en el Ministerio Público, aquí están los cheques. ¿Dónde está ese dinero, señor Pérez? ¿Dónde está el dinero? Señores. Que le quitó al Congreso. ¿Dónde está? Aquí está la denuncia del MP. En ánimo del respeto a las reglas, la regla muy clara fue solicitar a los candidatos que no ingresaran ningún documento, ningún papel, ningún teléfono celular y ningún dispositivo electrónico. Creo que el doctor Valdizón tenía clara esta regla, por lo que le solicitamos que si nos puede entregar o si puede sacar del escenario cualquier otro documento que tenga, porque estaríamos violando las reglas del debate. Nosotros hemos hecho un análisis. JURNAC tiene un equipo multidisciplinario donde hay auditores, donde hay ingenieros civiles, donde hay abogados, juristas, y hemos hecho un análisis sobre el debate presidencial. Sobre todo es importante analizar el debate presidencial y luego concatenarlo con la realidad, los ofrecimientos y la forma en que lo desempeñaron. Nos llamó la atención el tema de dos perspectivas, especialmente la del candidato Manuel Valdizón, en el sentido de que infringió las reglas al llevar documentos y papeles al foro. Y ese debate presidencial ya las reglas eran claras de no llevarlo. Alguna parte de la población considera que si una persona habla, va a hablar con pruebas, con documentos, pero otra parte de la población, especialmente el sector académico, si habían reglas claras de no llevar documentos, pues no se entiende por qué razón él llevó los documentos al foro. Bueno, en su momento, y uno cuando estuvo viendo el debate, pues sí vino de cómico a serio, tanto que tuvo que intervenir la persona que estaba moderando el programa, pero yo creo que realmente Valdizón se vio en la necesidad por el tipo de señalamientos que le estaba haciendo a otro candidato de llevar el sustento para poder en su momento y en vivo poner las pruebas a la vista de todos si fuera necesario. No creo que lo hubiera hecho de otra manera una persona que tiene el nivel de educación de Valdizón.
Investigación Especial tuvo acceso a los videos de archivo internos de ese evento y se pudo determinar que toda la organización del evento estuvo inclinada a favorecer al candidato del Partido Patriota, puesto que de las 2.500 entradas que se distribuyeron para asistir al Teatro Nacional, el partido líder solamente recibió 500, mientras que el Partido Patriota recibió 1.500. Adicional a esto, testigos y videos demuestran que, durante el evento, personajes del Partido Patriota como Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi les era permitido subir y asesorar al general Pérez, mientras que a Valdizón no se le permitió recibir el apoyo de sus asesores. Algunos testigos aseguran que fue Roxana Baldetti la que impulsó al organizador del evento a interrumpir en varias ocasiones para poder quitarle los documentos a Valdizón y así evitar que éste siguiera dañando la imagen de su candidato. Como estuve presente dentro del foro 2011, recuerdo que se dieron más de 1.500 entradas para favorecer al Partido Patriota, mientras que a muchos simpatizantes del partido líder se les vedó el ingreso. Por otro lado, dentro del Teatro Nacional se repartieron más de 3.000 libros donde se hacía una campaña negra en contra del candidato Manuel Valdizón. Cuando llegó el momento de la entrevista, yo le pregunté al gerente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, el señor Eskenazi, cómo habían llegado esos libros y se estaban repartiendo internamente. Él me dijo, desconozco cómo ingresaron al Teatro Nacional, pese a todas las medidas de seguridad que se estaban otorgando. Otro detalle bien interesante es de que la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta Roxana Baldetti, estaba trasladando información al candidato Otto Pérez Molina, mientras que al candidato Manuel Valdizón no se le pudo dar la oportunidad que fuera asesorado por sus asesores. Si piensas que te han dicho la verdad, piensa de nuevo. Investigación Especial te mostrará una ventana clara de los personajes más polémicos de la sociedad. Investigación Especial. Buenas noches a todos, estamos ya acá con este video que acaban de ver ustedes del debate que se dio en el 2011 entre el general retirado Otto Pérez Molina y el doctor Manuel Valdizón. Vamos a ir a una pausa informativa, pero al regresar, el análisis de este video. Por favor, que contribuyamos al orden y la disciplina. Desde tempranas horas de la mañana, miles de guatemaltecos se preparaban para iniciar manifestaciones desde diferentes partes del país, específicamente en la ciudad capital, en donde el clamor de miles de guatemaltecos se unió en calles y avenidas de la gran ciudad, quienes formaron grandes columnas de manifestantes. Unos provenían de la calzada Aguilar Batres, otros de la Roosevelt, carretera El Salvador y calle Martí. La unidad marcó este día un precedente histórico, ya que es incalculable la cantidad de guatemaltecos que solicitan la renuncia del presidente aún, Otto Pérez Molina, con más razón después de haber sido vinculado directamente con el caso de defraudación aduanera más grande de la historia, La Línea, junto a la exmandataria Roxana Baldetti, quien ya guarda prisión preventiva por los cargos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Situación que ha levantado aún más los ánimos de la población guatemalteca ante el alto grado de indignación provocada por las evidencias de corrupción reveladas en primera audiencia de Baldetti con el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Más de 20.000 personas al unísono gritaban el rechazo de Otto Pérez Molina como su presidente a su paso por el centro cívico, en donde con bubucelas, banderas y pancartas manifestaban un clamor general por la pronta renuncia del mandatario. A esas actitudes de la población también se integraron los trabajadores de la torre de tribunales, quienes al paso de los miles de manifestantes lanzaron papeles al aire, mostrando también su indignación ante tales actos de corrupción, los cuales están generalizados en las diferentes instituciones gubernamentales dirigidas por este gobierno. Las columnas provenientes de los 4 puntos cardinales se dieron lugar finalmente en la Plaza de la Constitución, abarrotándola totalmente. Miles y miles de guatemaltecos pidieron cambios de dignificación a nuestro país a los ojos del mundo, solicitando el cese de la corrupción en vísperas de elecciones generales. Adultos mayores, hombres y mujeres en general, continuaban concentrándose durante la tarde, este jueves,
a pesar de las inclemencias del tiempo, exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina. Desde la ciudad de Guatemala, Ítalo Marcigo Vetere, NTV. Iniciamos nuestro análisis de hoy en base a la investigación que cada uno de ustedes pudo ver en sus televisores. Como primer punto me gustaría que analizaran ustedes con la experiencia que tienen en política y en cada uno de estos dos candidatos que vivieron ese debate. El doctor Manuel Valdizón en la primera pregunta, que era acerca de las diferencias con su contrincante, habla de que él tiene la diferencia de la preparación académica, de su juventud, de su energía y de todo lo demás que pudimos ver. Y el general Otto Pérez habla de que era militar y que estuvo en el tiempo del conflicto armado en Guatemala y que pudo utilizar las armas. ¿Cómo analizan ustedes ese tema? Si quiere, primero vamos con usted, Teniente Coronel Bernal. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo creo que el tema de este debate es sumamente importante porque estamos a las puertas de un nuevo evento electoral y yo creo que los guatemaltecos tenemos el derecho de conocer a profundidad quiénes son nuestros candidatos. Yo creo que ha sido uno de los debates más analizados, más estudiados, más cuestionados, más polémicos. Y si nosotros de alguna manera analizamos cada una de las respuestas de los dos candidatos que al final terminan siendo dos líderes nacionales, tendríamos que empezar a identificar qué tipo de liderazgo tiene cada uno de ellos. A mi juicio, yo creo que los guatemaltecos debemos de principiar a ver qué representan cada candidato. Y los seres humanos, por estudios realizados, todos los seres humanos mantenemos dos perfiles, el perfil real y el perfil percibido. Regularmente cuando uno ve a un candidato muchas veces solo lo ve desde el punto de vista cómo uno lo percibe, ¿verdad? Y eso precisamente buscaba ese debate, cuál era el perfil real de cada uno de ellos. Y en ese sentido yo creo que el doctor Manuel Valdizón llevaba cierta desventaja, porque los guatemaltecos de alguna manera veían a Otto Pérez Molina como una persona que ya traía una campaña anterior, ya la gente lo conocía, y de alguna manera también lo relacionaba la experiencia como un militar del ejército, un general que estuvo muy comprometido en la firma de los acuerdos de paz en el país, una persona que podría en determinado momento darle respuesta a uno de los problemas más grandes que tienen los guatemaltecos, que es el tema de la seguridad. Y en ese sentido, pues también es comprensible que el doctor Manuel Valdizón, en su afán de que los guatemaltecos, en una forma muy precipitada, conociera el perfil real de un Manuel Valdizón, de un doctor Manuel Valdizón, pues trata de decirle a los guatemaltecos que todo lo que él dice lo justifica con pruebas, ¿no? Precisamente por ello se le llama el debate de los papelitos, porque el doctor Manuel Valdizón, yo no sé de dónde sacó y cómo sabía dónde tenía cada una de las pruebas, pero en ese momento lo que estaba tratando él es de decirle a los guatemaltecos que él tenía pruebas de que todo lo que él estaba mencionando era real, era cierto, y que de alguna manera tenía pruebas. Cuando el Otto Pérez Molina dice que le da 72 horas para que presente al Ministerio Público una serie de cuestionamientos que el doctor Manuel Valdizón le hace, él le dice, no necesito 72 horas, yo aquí le presento a usted las pruebas que tengo. De haber sido vistas esas pruebas en ese momento, Teniente Coronel Bernal, la situación hoy sería diferente, porque todo lo que en ese momento sacó el doctor Manuel Valdizón son consecuencias que se viven hoy en nuestro país. Bueno, yo creo que los guatemaltecos se enfocaron básicamente en el perfil percibido del general Otto Pérez Molina. Después de 3 años y medio, casi 4 años de una gestión de Otto Pérez Molina, los guatemaltecos al final terminan entendiendo cuál es el perfil real de Otto Pérez Molina. Y él lo dijo en su inicio, cuando se les pregunta cuáles son las diferencias entre ambos candidatos, de ahí se debió de haber partido para principiar a conocer cuál era realmente la persona en sí, ¿no? Viene Manuel Valdizón y él dice que
La diferencia es que él es más joven, que tiene mucha energía, que su preparación académica en este sentido es muy importante porque estamos hablando del tema del Estado, conducir los destinos del Estado. Él habla de la transparencia y él habla precisamente de la capacidad de dialogar, algo que al día de hoy está agotado en Guatemala. No hemos tenido nosotros los guatemaltecos la capacidad de sentarnos a dialogar con el gobernante para darle solución a los problemas políticos. Es decir, si los guatemaltecos en ese momento hubieran analizado estas dos grandes diferencias, pues de alguna manera otra historia tuviésemos hoy los guatemaltecos. Por su lado, el general Otto Pérez Molina, él dice que su diferencia es de que siempre portó o estuvo con un fusil en la mano. Obviamente es un militar que participó en la guerra, en el conflicto armado interno, y luego principia él a hablar de la generación de empleo, y su referente principal fue el darle seguridad a los guatemaltecos. Él sabía que en ese momento los guatemaltecos lo que querían era seguridad. Entonces los guatemaltecos dijeron, queremos un general porque conoce de seguridad. Más o menos, si hacemos una analogía de lo que está pasando el día de hoy, los guatemaltecos lo que quieren es que se frene la corrupción. Los guatemaltecos ya están cansados de tanta corrupción. Entonces, de alguna manera, siempre los guatemaltecos tienen algo que inmediatamente les atrae y les llama la atención, ¿verdad? Pero dejamos de ver problemas más profundos, y es precisamente principiar a reconocer y a identificar quién es la persona que nos va a gobernar durante 4 años, porque al final el presidente de la República de Guatemala es quien tiene bajo su cargo la dirigencia y ese liderazgo, no solo a nivel nacional. Necesitamos un liderazgo en el ámbito regional, en el ámbito mundial, porque Guatemala, con su papel y su posición geoestratégica, es muy importante. Entonces necesitamos una persona precisamente que llene ciertos requisitos básicos, y al final lo que nos va a permitir este análisis es descubrir qué tipo de liderazgos tuvo en su momento cada uno, y cómo es que los guatemaltecos el día de hoy debemos de buscar qué representa cada liderazgo, cada persona que se va a presentar como posible candidato o posible conductor de los destinos de este país, y que precisamente hacia ahí enfoquemos nuestra convicción hacia quién nosotros vamos a querer que nos conduzca los destinos en Guatemala. Gracias, Teniente Coronel. Licenciado Platero, hemos visto esta investigación especial y hablábamos en ese momento que vimos ciertas partes de los temas de fondo y de forma. ¿Cómo lo ve usted ese análisis? ¿Cómo percibe esos temas de fondo y de forma? Pues yo agradezco que se me haya invitado a poder participar para efectuar un análisis somero, por decirlo de alguna manera, sobre este debate. Yo creo que los guatemaltecos nos quedamos sumamente cortos en cuanto a nuestra capacidad de debatir. Las ideas casi como que quisieran ser impuestas, y de alguna manera lo percibo nuevamente, de tanto como sucedió hace algunos años, que nos dejamos llevar por la emotividad, ¿verdad? Fíjese usted que la percepción, digamos, muchas veces domina el ambiente político, y sobre todo estas coyunturas, digamos, en donde hay choques de intereses, pues, ¿verdad? Yo creo que nuestra sociedad debe de ser muy concisa, y debería de incursionar un poco en lo que es el tema de la geopolítica, en lo que es prácticamente lo que son los grandes temas nacionales, ¿verdad? ¿Quién en realidad de los candidatos, como dice usted, ya profundizando y siendo objetivo en cuanto al fondo y al contenido, digamos, de las temáticas y de los grandes temas nacionales, repito, quién tiene un plan de gobierno, digamos, que esté bien diseñado, que tenga un equipo de soporte para poder implementarlo? Y aparte de ello, si nosotros vemos lo que hubo ahí no fue un debate. Ahí prácticamente lo que hubo fue, digamos, un choque de opiniones, digamos, ante un público parcializado, ¿verdad? En donde priorizaba o tenía, digamos, preeminencia, había mayor cantidad, digamos, de adeptos hacia uno de los candidatos. Entonces, ante esa situación, yo creo que fallamos los guatemaltecos, fallamos quienes, digamos, promovieron y dirigieron ese debate, porque a la larga los temas nunca se profundizó. Los tiempos son escasos, el conocimiento de los mismos por parte de quienes son los moderadores es también muy ínfimo.
Y prácticamente si hacemos un corto análisis sobre la investigación que se hizo a posteriori, podemos encontrar que en el tema de la seguridad, por ejemplo, fue crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Como bien diría García Márquez, porque lo que sucede es que todo el mundo sabía, y como lo dijo el doctor en esa oportunidad, que el hoy presidente había, digamos, sido parte de la decisión de crear grandes vacíos de poder dentro de la ruralidad de nuestro país, en el interior. Fue un error estratégico haber descubierto zonas limítrofes. Yo en realidad nunca pude aterrizar a quién se le ocurrió semejante error. Prácticamente, si vemos el equipo con el que él inició su gobierno, tenía grandes falencias. Cuando se habla de empleo, se habla sobre digamos que no se pudo implementar, no se pudo cumplir con las promesas de campaña, porque básicamente en eso aterrizó, solo promesas, ¿verdad? No se operativizó nada. Y digamos, en cuanto al empleo, vemos nosotros que la designación inicial de un ministro de Finanzas que empezó con una política errática en cuanto a el enfoque, digamos, del manejo del presupuesto nacional, la imposición y la lucha, la pugna que hubo por la SAT desde un principio, que fue visible toda la población. Yo creo que si hacemos una retrospectiva podremos encontrar que prácticamente era una disputa de un botín, era una disputa, digamos, de espacios y de control sobre ciertos sectores académicos, y económicos, porque si ustedes ven el deseo de influir o de posesionarse sobre el gabinete económico ha sido visible, permanente y sistemático. Entonces, si no hay, digamos, una buena recaudación, si no hay confianza, si la población no tiene certeza de que hay coherencia dentro de lo que se dice y lo que se hace, entonces prácticamente son malas señales hacia la sociedad. Yo creo que el arranque fue pésimo, las finanzas empezaron fallando, la seguridad empezó fallando, las fuerzas de tarea, considero yo a nivel como criminólogo que fue, digamos, eso era una buena idea. Sin embargo, no hubo, digamos, la consecución de proporcionarle los medios, los recursos, y ahí es donde radica el liderazgo precisamente. O sea, el liderazgo, cuando nosotros, yo soy militar retirado, ¿verdad? Orgullosamente. Cuando nosotros se nos inculca, digamos, en la Escuela de Formación de Oficiales, que el principio quinto de don de mando radica en dar el ejemplo, eso no es casualidad, eso no es una fumada, eso es exactamente lo que el presidente actual no supo hacer. No pudo ser el coordinador de un gabinete, no pudo ser el coordinador de un equipo de trabajo, ofreció mucho y le quedó grande el traje, ¿verdad? Muchas gracias, capitán. En este momento vamos a ir a un corte informativo y al regreso veremos la segunda parte de la investigación especial. Cerca de 10,000 personas acá en Quetzaltenango llevan a cabo lo que es esta manifestación en donde se exige la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Las consignas son varias acá, diferentes sectores están apoyando esta iniciativa, por lo que se espera que en las próximas horas esta situación se dé. La consigna es renuncia a Otto Pérez Molina. Sectores populares, sindicales, así como el sector estudiantil se hacen presentes acá en el Parque Central de Quetzaltenango. Bueno, realmente es algo espectacular, a manera de decir que se abrieron las conciencias, se abrió esa verdadera rechazo a la actual política del gobierno y que unánimemente se le está pidiendo la renuncia al general genocida Otto Pérez Molina. Ya no el pueblo lo quiere tener y que sea entregado a la justicia. Creemos que el día de hoy los jóvenes tienen que jugar un papel muy protagónico, un papel beligerante con una conciencia social para que Guatemala progrese
salgamos ya de ese letargo que hemos tenido todo el tiempo. Bueno, pues estamos aquí en la manifestación popular pidiendo la renuncia irrevocable de Otto Pérez Molina. Si tiene un poco de dignidad, si todavía le queda algo de eso, que renuncie por el bien del país. Su permanencia en el poder solo causa inestabilidad a todo el país. Ya en la Procuraduría General de la Nación, el Contralor de Cuentas, también la sociedad civil, todo el mundo le ha dado la espalda, él se aferra al poder, pero el pueblo dice: no, ya Otto Pérez renuncia ya. Desde la ciudad de Quetzaltenango reportó para NTV Diego Roberto López. Decenas de migrantes aparecieron muertos en este vehículo que se encontraba estacionado en una autopista austriaca no lejos de la frontera con Hungría. Se desconoce cómo habrían fallecido y cuánto tiempo llevaban en el camión. El hallazgo tuvo lugar mientras la canciller alemana y los líderes de los países balcánicos se disponían a reunirse en Viena para buscar una solución a la mayor crisis migratoria que afronta Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hemos hablado sobre la cuestión de la inmigración y estamos en shock por la terrible noticia de que hasta 50 personas perdieron la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por continuar acá con nosotros en Debate Nacional. Ya estuvimos viendo una parte del video de ese debate que se dio en el año 2011. Es momento entonces de ir a ver la segunda parte de esta investigación especial. Si piensas que te han dicho la verdad, piensa de nuevo. Investigación Especial te mostrará una ventana clara de los personajes más polémicos de la sociedad. Investigación Especial. La corrupción y la recuperación de la red vial fue también un tema que resaltó durante ese debate. Hoy esas son otras dos tareas pendientes de este gobierno y sobre las cuales ha sido fuertemente criticado junto a su precandidato presidencial, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Los ánimos se caldearon aún más durante el debate cuando surgió el tema de corrupción, mientras se le preguntaba a Otto Pérez qué haría con la infraestructura y la red vial del país. Este respondió acusando al gobierno de ese entonces de actos de corrupción. Sin embargo, no se esperaba que Manuel Valdizón sacara a la luz actos de corrupción en los que supuestamente el candidato del Patriota había estado envuelto, como el caso del MDF, del desfalco de 80 millones al Congreso, en el que se vio involucrado Pérez, o el contrato que recibió Otto Pérez Leal del gobierno de Colón por más de un año. Adicionalmente, dentro del presupuesto nacional para el 2012, la inversión en obra pública se ha reducido en un 50%. ¿Qué hará al respecto y cómo lo pagará? Primero es importante hacer el diagnóstico de la red vial y de la infraestructura nacional y hacer uso de este instrumento innovador que nos va a permitir generar alianzas pública-privada para el desarrollo. La oportunidad de generar carreteras, infraestructura, desarrollo, en una forma paralela a los servicios básicos del Estado, va a darnos la oportunidad de tener una nación con una red de infraestructura vial competente ante la globalización. Es una infraestructura que hoy está tirada y está colapsada porque este gobierno propició la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, propició la corrupción en Covial, propició la compra de voluntades en el Congreso de la República a través de obras que le asignaron a muchos de los diputados. Tiene un problema, el señor Pérez tiene un problema, él no se recuerda que su hijo trabajó 1 año y medio en el gobierno de Álvaro Colón y cobró 1 millón de quetzales por sus servicios. Por favor, señores. El señor Pérez tiene otro problema, que su candidata a vicepresidenta firmó los dictámenes de la Comisión de Finanzas para asignar obras también para los señores diputados. Yo creo que tiene una gran amnesia producto de su enfermedad. Lo siento mucho, señor Pérez. Que si tiene las pruebas, que le doy 72 horas para que vaya al Ministerio Público. Que vaya y que me entregue las pruebas al Ministerio Público. No tiene 72 horas. Que las diga en el Ministerio Público. Aquí te las voy a entregar. Que las lleve al Ministerio Público. Porque ahí es, si hay delito, ahí lo tiene que hacer. Aquí están. Aquí está el libro de actas donde su hijo trabajó
un año y medio con el gobierno de Álvaro Colón y ganó 1 millón de quetzales. Las presento. Vamos a hacer una cosa, sigamos como dice el ingeniero Eskenazi, aparentemente se había coordinado que no había notas, no había papeles. ¿No quiere las pruebas? Aquí están las pruebas también. Pero no es aquí, yo le digo al señor Valdizón, no es aquí, vaya al Ministerio Público, si hay donde recibió 688,000 quetzales en su cuenta. Aquí está la denuncia presentada en el Ministerio Público, aquí están los cheques. ¿Dónde está ese dinero, señor Pérez? ¿Dónde está el dinero? Señores. Que le quitó al Congreso, ¿dónde está? No más de lo mismo, aquí hay más de lo mismo. Aquí hay más de lo mismo, aquí hay corrupción, hay pobreza, hay delincuencia. Se fueron a meter ahí con él porque saben que si el Partido Patriota gana, van a tener que ir a rendirle cuentas a los tribunales del dinero que se han robado de los guatemaltecos. Recordemos nosotros en el debate presidencial, el actual gobierno, el ofrecimiento del señor Pérez Molina era efectivamente uno de sus ejes, la transparencia y el combate a la corrupción. Fue promocionado, fue divulgado, fue presentado un plan de seguridad y transparencia y hoy vemos con mucho desconsuelo el resultado de esta estrategia que podemos decir que al final de cuentas fue únicamente política, únicamente para atraer el voto de la ciudadanía que estaba viviendo y sigue viviendo en zozobra de inseguridad. Si hablamos del tema de corrupción, intentaron de manera ilegal crear una secretaría, la Secretaría de la Transparencia, como una entidad que fue creada de manera maquiavélica para poder perseguir a opositores políticos, no para poder lograr transparencia o atacar la corrupción. La Corte de Constitucionalidad declaró sin efecto y nula esta Secretaría de la Transparencia y nosotros hoy hacemos el análisis que esa Secretaría de la Transparencia había sido creada para proteger a estos actores que hoy están delinquiendo dentro del gobierno. 3 años después de ese debate, pareciera que los documentos presentados por Valdizón en contra de Pérez Molina y Valdetti no solo se hicieron realidad, sino fueron magnificados durante el actual gobierno patriota, ya que esta ha sido la tacha más señalada a muchos funcionarios de la actual administración. Prueba de ello ha sido las innumerables publicaciones sobre poca transparencia en casi todos los ministerios, al saltarse los procedimientos que establece la ley, así como innumerables publicaciones en donde se han mostrado mansiones y propiedades con valores exorbitantes, pertenecientes a funcionarios como el mismo presidente, la vicepresidenta y el precandidato Alejandro Sinibaldi, del que se han mostrado varias mansiones y fincas que pudieron haber sido obtenidas por medio de actos de corrupción. Si hablamos de corrupción, hablamos de que el presidente y la vicepresidenta de la República ya tienen denuncias por corrupción, alzamiento de bienes, enriquecimiento ilícito, ha crecido su patrimonio al extremo que la vicepresidenta actual no ha querido ni siquiera dar los datos económicos de su declaración de probidad, que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de proporcionar a la población. Entonces, a raíz de esto, JURNAC ha recibido más de 680 denuncias por corrupción de este gobierno, incluido ministros de Estado, directores, empleados de todas las entidades gubernamentales, y el tema de corrupción en Guatemala tiene una percepción muy complicada. Imagínese usted que estadísticamente estamos nosotros en una percepción de un 11.4% de corrupción de la población. Un 88.9% de la población considera que todos los políticos son corruptos. Y esto es a raíz de la realidad social, esto es a raíz de lo que tenemos en Guatemala. Entonces, fue un ofrecimiento político. Hoy podemos decir que este gobierno es tal vez uno de los que más denuncias por corrupción tiene de funcionarios y empleados públicos. El candidato Manuel Valdizón utilizó documentos como apoyo para denunciar a Pérez Molina, pero en ese momento alguien muy poderoso o poderosa en el público se dice que presionó a los organizadores a limitar el uso de estos apoyos. Cumplido hasta ahora. Hambre cero fue una de las propuestas del general Otto Pérez Molina en el debate del 2011. Continuar con los programas sociales fue otra de las propuestas para luchar con la pobreza, mientras que Manuel Valdizón rebatía esas propuestas, señalando al Partido Patriota
como un partido al servicio de los sectores poderosos de Guatemala, que ellos fueron sus financistas y por eso nunca quiso declararlos, y que seguramente si ganaba el Patriota, en sus 4 años iban a devolver el financiamiento y los favores, permitiéndoles subir los precios de la canasta básica, reduciendo los programas sociales. Al hacer un balance 3 años después, pareciera que el hoy líder de la oposición, Manuel Valdizón, hubiese tenido razón. La canasta básica se ha triplicado desde que asumió el gobierno el Partido Patriota. Ha aumentado el costo del transporte extraurbano, han aumentado los casos de desnutrición y muertes materno-infantiles. Una de las primeras acciones fue aumentar los impuestos con una fracasada reforma tributaria. Pero lo más preocupante es que el gobierno del Partido Patriota es el que más ha endeudado al país, alcanzando niveles insospechados y poniendo en crisis las finanzas del Estado, elevando los niveles del déficit fiscal, ya que a la par del aumento de deuda, la recaudación tributaria cayó a los niveles más bajos de la historia. En cuanto a metas de recaudación, el gasto en sueldos, viajes y viáticos lo han casi duplicado. Es por eso que cuando inició el gobierno de Otto Pérez Molina, el presupuesto de gastos de la nación rondaba los 47.000 millones de quetzales, mientras que para el 2015 han aumentado los gastos del presupuesto hasta 71.000 millones de quetzales, algo que ha sido fuertemente criticado inclusive a nivel internacional, poniendo a Guatemala en una crisis económica de nefastas consecuencias. Sí, miren, creo que la amnesia persiste, es indudable. En mayo, 6 de mayo del 2010, Prensa Libre publica una entrevista del señor Pérez, y donde él mismo dice que va a eliminar la bolsa solidaria y el programa Atención de Alimentos para la Gente. Entonces, ¿a qué Pérez tenemos que creerle? ¿Al de la guerra? ¿O al que hoy viene a engañar otra vez? ¿O al que hoy dice que va a generar un programa de desarrollo? ¿A quién le vamos a creer? Revisemos, 6 de mayo del 2010. Ahí está claramente donde usted claramente, señor Pérez, dice que va a eliminar el programa de bolsa solidaria y los programas sociales. Creo que es importante que el crecimiento económico venga a través del incentivo económico. Hemos estado promoviendo la ley de incentivo al turismo de la industria nacional, que nos va a permitir crecer sustancialmente durante los 4 años de nuestro gobierno en el tema económico, generar empleo y trabajo. Queremos ser ambiciosos en el tema económico y por eso es el incentivo a la inversión. Esperamos lograr una inversión de 5.000 millones en los 4 años de nueva inversión a través de la generación de alianzas público-privadas, de la apertura comercial de nuevos socios comerciales para así también tener la oportunidad de lograr empleos que nos ayuden a la economía y a la recaudación. Una economía que tenga certeza jurídica, que tenga normas claras, que tenga incentivos y que nos pueda generar un mínimo de 100.000 empleos en los primeros 4 años, en los 4 años. Eso es importante para establecer. Queremos ser ambiciosos, pero queremos ser mesurados. No queremos hablar de 700.000, 200.000, 300.000, 400.000, sino de vocación y devoción. Deseos de hacer las cosas bien, y eso es lo que tiene Manuel Valdizón y el movimiento político. Creación para convertir empleo, pero tenemos que traer la inversión, tenemos que atraer la inversión extranjera para que esto se capitalice y nos permita llevar hacia adelante una nueva nación con empleo para nuestros jóvenes y para la gente productiva. Hay programas de gobierno como ellos hablan de hambre cero, y realmente lo que sí es cierto es de que ese programa lo dejo en cero, porque hambre es lo que más campea en Guatemala y especialmente en el interior de la República. Por lo tanto, la economía viene en decadencia total y lo estamos viendo a nivel nacional. Va a haber un problema, un desastre, por decirlo así en otros nombres, de que realmente Guatemala ya no tenga ese capital para poder tener vida y generar dinámica económica en Guatemala. Recordaremos que el presupuesto oscilaba en 47.000 millones de quetzales, que están presentando 71.000 millones de quetzales del presupuesto. Hay una diferencia de 24.000 millones apenas en 3 años. Esto quiere decir que la administración del actual presidente de la República y de la vicepresidente de la República en 3 años han incrementado el presupuesto en más de 24.000 millones de quetzales. ¿En dónde está esa plata? Del periodo 2011 al 2014, en el periodo del actual presidente de la República, ellos
crearon a través del legislativo un decreto que es el 10-2012, el impuesto sobre la renta. Con esto favorecieron a un grupo minoritario del país, la parte económica pudiente del país. Pero ellos, como SAT, no tienen la capacidad de fiscalizar a través de su capital humano a todas las empresas del país. Si mucho llegan al 1% de las empresas de la fiscalización. Por lo tanto, las empresas actualmente saben que la SAT, la ley, le permite presionar y obligar, pero también saben que en el año solo alcanzan a fiscalizar el 1%. Por lo tanto, al no deducir costos y gastos sin ningún límite, las empresas reportan pérdida y al reportar pérdida automáticamente no pagan el impuesto sobre la renta. Ver después de 3 años este debate presidencial de nuevo hace pensar que el balance de Otto Pérez Molina es negativo. Los números son claros, la violencia e inseguridad se incrementó un 30%, la corrupción ha llegado a niveles de descaro nunca antes visto, al punto de ser considerados por los guatemaltecos, según la última encuesta realizada por el EII, como el gobierno más corrupto de la historia. Los últimos escándalos de corrupción, de vinculación a redes delictivas con el reo Byron Lima, los señalamientos de manipular la justicia, las mansiones, los yates y las fincas de los principales funcionarios, el desafío a la autoridad electoral, realizando campañas anticipadas y proclamando a un candidato que fue ministro de su gobierno. El alza inmoderada de los precios de la canasta básica ha llevado a los guatemaltecos a rechazar rotundamente la gestión del gobierno patriota, y de quien hace 3 años solo era un candidato presidencial, y por el otro lado, probablemente el hecho de haber advertido que estas situaciones se podrían dar, han hecho que hoy por hoy los guatemaltecos estén dispuestos a favorecer en su mayoría a Manuel Valdizón como próximo presidente de la República. Investigación Especial ha revivido este debate presidencial para que los guatemaltecos estemos claros en que se ha cumplido y que se ha dejado cumplir, pero sobre todo a que estemos atentos y pongamos la debida atención en el proceso electoral que se avecina. Asimismo, para que las próximas autoridades entiendan y aprendan de los errores cometidos por sus antecesores, para que eviten caer en los mismos. Hoy vemos cómo sus palabras y promesas han alcanzado e incluso rebasado al Partido Patriota. Les han pasado factura y hoy el partido de gobierno recibe el rechazo del 70% de la población. Investigación Especial ha investigado este debate para mostrar por qué estamos como estamos. Ojalá que el partido y la persona que resulte electa el próximo año ponga atención en sus propuestas y en los errores que no deben volver a cometerse. Y nosotros, como ciudadanos, ser más observadores de quienes aseguran tener las soluciones, pero que probablemente en un debate quedan al descubierto sus carencias e incapacidades. Esto fue Investigación Especial. Nos vemos pronto en una nueva edición. Soy Corina García. Hasta entonces. Si piensas que te han dicho la verdad, continuamos con el análisis del debate que se realizó en el año 2011. Teniente Coronel Bernal, en ese debate vemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada uno de los candidatos. Quisiera que me comentara cuál es su perspectiva de esto, pero más importante aún, cómo los guatemaltecos comunes podemos establecer un FODA en donde veamos hoy las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de los candidatos que están participando para no cometer esos errores que cometimos en las elecciones anteriores y que el país no sufra lo que está sufriendo hoy. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, si nosotros vemos el programa nuevamente y nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio, nosotros vemos que se pronosticó. Manuel Valdizón tuvo esa capacidad de pronosticar cuáles eran las oportunidades que los guatemaltecos teníamos en ese momento y casi pronosticó cuál era el principio del fin si los guatemaltecos nos equivocábamos, por quién íbamos a dar nuestra preferencia en las urnas. Eso es muy importante porque en el debate se muestra todo. Una gran diferencia entre dos líderes, la capacidad que tiene un Manuel Valdizón en articular y en dialogar y presentar propuestas y una forma tan cuadrada de Otto Pérez Molina de presentar sus propuestas de gobierno. Yo creo que ahí quedó claramente demostrada la capacidad de ambos. Un hombre
un hombre que él, muy bien él lo decía, es un hombre militar, un hombre que probablemente no tuvo esa visión de ver hacia el futuro, porque al final lo que se necesita en Guatemala son precisamente la capacidad que tiene que tener cada líder en pronosticar el futuro, y al final esas son lo más importante de un líder, ¿verdad? Esa capacidad de pronosticar el futuro. Y el futuro se pronostica básicamente en el conocimiento que se tenga del presente. Lo que vaya a pasar al día de hoy nos va a marcar definitivamente qué es lo que viene en los próximos 4 años. Yo creo que los guatemaltecos ya conocen al doctor Manuel Valdizón, ya en ese debate quedó confirmado lo que él decía y casi todo se dio. Si nosotros pudiésemos en este momento tratar de extraer un solo programa del gobierno del Partido Patriota que ha sido éxito, yo le podría decir que podríamos hacer un balance. Lastimosamente estamos casi finalizando el periodo del Partido Patriota donde todo fue un fracaso. El gran desenlace se dio el día de hoy, por eso le decía de que el principio y el fin se dio con ese debate. Ese debate de alguna manera nos debió de haber a nosotros los guatemaltecos marcar quién de los dos nos presentaba a los guatemaltecos esa oportunidad que tanto anhelamos. Bueno, dentro de las fortalezas que nosotros podemos encontrar en la capacidad, yo creo que debemos de buscar en los líderes ese conocimiento, esa preparación académica, porque al final la parte académica lo que hace es darle conocimiento a los líderes y ese conocimiento precisamente los lleva a que sus decisiones sean más sabias. Y otra característica y otra fortaleza que deben de presentar los líderes es la capacidad que deben de tener de comunicarse. Nosotros en Guatemala hemos tenido, desgraciadamente, perdido ese elemento y esa característica de los líderes, la capacidad para comunicarse. Ahora tenemos 16 conflictos sociales en Guatemala y no aparecen, nosotros no vemos como guatemaltecos, como ciudadanos, no vemos un líder que abandere esa característica que debe tener cada líder, esa capacidad de comunicarse. También debe de conocer todos los problemas del Estado. Nosotros tenemos una organización del Estado totalmente colapsada, no hay liderazgo, no afloran los conocimientos que deben de tener y lastimosamente el general Otto Pérez Molina no tuvo esa capacidad de lograr alcanzar en sus diferentes cuadros de dirección, con los ministros, con los directores y con jefes que manejaban las diferentes instituciones del Estado, lograr que ellos alcanzaran sus objetivos. Aquí hay 2 objetivos muy importantes que se deben de trazar todos los gobernantes. Los objetivos del Estado que están plasmados en la Constitución de la República y al final los objetivos políticos, los objetivos de su plan de gobierno, que son los objetivos actuales, ¿no? Entonces, lastimosamente el general Pérez Molina no alcanzó ni los objetivos estatales, ni los objetivos del Estado de Guatemala, ni los objetivos que presentó el Partido Patriota. En ese sentido yo creo que las oportunidades, las fortalezas debemos de buscarlas en cada uno de los candidatos. Debemos ya los guatemaltecos dejar de llevarnos por la emotividad. Tenemos, como decía el capitán Óscar Platero, buscar en la profundidad qué es lo que nos presenta cada candidato. Y yo en ese sentido le podría decir de que el doctor Manuel Valdizón es una persona, como se le muestra en el video, una persona muy enérgica, que presenta mucho liderazgo, y eso es muy importante para alguien que venga a conocer los destinos de Guatemala. No queremos un presidente que sea buena gente, como muchos visualizaban al general Otto Pérez Molina, al general de La Paz, una buena persona. No, queremos una persona que reúna todas las características, ¿verdad? Que tenga la capacidad de visualizar ese futuro, un estadista. Y precisamente encontrar estadistas en este momento es bien difícil, entonces debemos de buscar quienes reúnen esas características y eso es lo que nosotros debemos de buscar, porque Guatemala en este momento está en un punto de quiebre. O elegimos bien o Guatemala va a colapsar. El día de hoy una muestra de la intolerancia de los guatemaltecos en seguir soportando. Quizá no nos alcanzaría el tiempo para que nosotros principiáramos a analizar qué ha pasado desde 1996, cuando se firma la paz en Guatemala, al 2015, que nosotros ya, para entonces ya han transcurrido 19 años, y nosotros los guatemaltecos pareciera que no hemos encontrado ese liderazgo que nosotros el día de la próxima semana vamos a estar eligiendo. Entonces yo creo que ese video fue muy importante para que los guatemaltecos vean. Ahora tenemos, me parece que son 14 candidatos presidenciales
y tenemos que ir, no debemos de llevarnos porque es la mejor persona, porque es el antipolítico, porque nos ofrece esto, nos ofrece el otro. ¿Qué debilidades y qué amenazas no deben presentar los candidatos, el candidato que vamos a elegir como presidente? Bueno, las debilidades precisamente es falta de liderazgo. Eso es muy importante porque siempre un presidente se va a ver amenazado todos los días por una serie de amenazas políticas, amenazas sociales. Las amenazas económicas son muy importantes. El otro día lo decíamos con un candidato presidencial que siempre los presidentes van a estar asediados por ciertas élites económicas que imponen sus agendas. Y si el presidente no tiene ese liderazgo, no tiene esa capacidad para decirle, mire, eso no se puede hacer porque va en detrimento de los intereses debe favores del Estado. Políticos, por ejemplo. Exactamente, esa debilidad es lo que más ha afectado a los presidentes, ¿verdad? No tienen ese carácter, esa capacidad para decir cuándo se puede dar algo y cuándo decir, no, eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso es una de las grandes falencias y de las grandes debilidades que presentan muchos presidentes en Guatemala. Gracias, Teniente Coronel. Licenciado Platero, dentro del video que pudimos observar en esta investigación especial, ¿qué fue lo que más llamó su atención que nos puede ayudar a los guatemaltecos hoy? Porque ya el pasado ya pasó y se quedó atrás, sé que nos ha afectado, pero hoy debemos ver nosotros hacia adelante. ¿Qué podemos nosotros obtener como experiencia que usted pudo ver en este video para tomarlo en cuenta ahora que vamos a elegir este 6 de septiembre? Muy bien. Yo creo que estamos en un parteaguas histórico en nuestro país. Yo dentro de lo que he visualizado como historiador también, es el hecho de que los grandes movimientos de masas, o sea, las grandes movilizaciones sociales que se han dado en nuestro país se dieron a posteriori, digamos, a una fase previa a la revolución del 20 de octubre de 1944, se dieron en la fase 1978-79, ¿verdad? Como una, fase inducida de un movimiento de masas creciente, en aquel entonces ideologizado. Y en ese momento yo lo que aprecio es que hay, un fuerte componente social, donde los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca han expresado, su rechazo absoluto hacia la corrupción, que se ha originado en este caso en la temática, de coyuntura en el Estado, pero también tenemos que evaluar, y yo creo que tenemos de profundizar un poco más. Yo creo que es un craso error el hecho de sintetizar o intentar ser simplista en cuanto, me refiero a la población en sí, a los electores en ciernes, en el hecho de que prácticamente se está adjudicando, la corrupción en una sola dirección. Y yo creo que si bien es cierto, debemos rechazarla, también debemos de entender de que hay corruptores y hay quienes son corrompidos, ¿verdad? Entonces, ahorita todo el mundo se da baños de pureza, ¿verdad? Todo el mundo hablan de honestidad, de transparencia, salen niñas de primera comunión, Boy Scouts, etcétera, y ocultan, por falta de conocimiento de la población, grandes mansiones, ocultan también, antecedentes. En el caso del gobierno que está por terminar, que yo creo que este señor tiene que llegar el 14 a las 14, aunque sea en andas, ¿verdad? Pero la democracia guatemalteca ha costado mucho forjarla y no debemos de ser informales, tenemos un marco constitucional, ¿verdad?, que debemos respetar, debemos de ser una nación, debemos ser una república, y creo que ha llegado el momento de ir a las urnas nuevamente. Yo sintetizaría para el votante, un consejo muy concreto. Yo creo que deben de ver, en primer lugar, el conocimiento de los temas, ¿verdad? No todo el mundo tiene conocimiento de los temas, solo somos muy superficiales. Los pocos debates o las pocas mala imitación de debates que ha habido, esas actividades públicas a mí no me ha parecido, los veo vacíos, los veo sin contenido, los veo, carentes de profundidad, y en este momento no refleja el conocimiento de los temas, dentro de los que yo he podido observar, con raras excepciones. Y luego, la capacidad de toma de decisiones. Guatemala ya no está para estar improvisando.
quien llegue a la presidencia tiene que tener un alto componente de liderazgo porque va a enfrentar una cuesta muy prolongada. Va a ser los primeros 2 años de gobierno, creo yo, que va a ser para reconstruir esta debacle que está dejando este gobierno. Y solo lo podrá hacer con mucho liderazgo, con mucho carácter, con mucho conocimiento, ¿verdad? Con una visión, digamos, en el campo internacional y hacia el interior de nuestro país, que le dé mucho sustento a las decisiones que va a tomar. Entonces, yo invito a asistir a las urnas. Yo creo que hay que defender nuestra democracia, imperfecta, pero democracia al fin, ¿verdad? Ha cruzado mucho. Entonces, en síntesis, necesitamos un líder, no necesitamos caciques, no necesitamos malas imitaciones, cabecillas o cualquier tipo de gente que se arrogue para sí misma, digamos, cierta capacidad de conducción del Estado. Necesitamos estadistas, como bien decía Otto, no necesitamos alguien que solo sea un protagonista más dentro de nuestra historia reciente, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a los dos. Quisiera que para terminar este programa, dentro de su análisis, me dijeran lo más importante que en ese momento sucedió en nuestro país que no debe suceder hoy. Bueno, a mi juicio lo más importante es de que Guatemala está viviendo una de las peores crisis de su historia y que el día de hoy Guatemala está poniendo a prueba ese fortalecimiento democrático que ya después de 19 años de haberse firmado la paz en Guatemala, nosotros los guatemaltecos tenemos que tener esa capacidad de saltear esos obstáculos. La próxima semana estaremos en las elecciones y pase lo que pase. Tenemos que separar los eventos políticos que se están dando en este momento con el evento electoral, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora los guatemaltecos están manifestando una de las expresiones que son parte de la democracia, exigirle a los gobernantes transparencia y que ya están cansados de la corrupción, pero que también tenemos esa gran oportunidad de ir a las urnas, de ir a elegir a nuestras próximas autoridades y que por ningún motivo se debe de romper ese orden institucional. Si se llegase a dar ese rompimiento, Guatemala estaría retrocediendo 30 años. Nosotros no podemos, en el contexto internacional, Guatemala estaría quedando como uno de los países más vulnerables en la democracia. Nos va a afectar económicamente de una forma impresionante. En lugar de atraer nuevas inversiones al país, se van a retirar muchos inversionistas y nosotros lo que queremos es trasladarle al mundo entero que nosotros somos un país con la capacidad de salir adelante pese a todos los obstáculos políticos que estamos teniendo en este momento. Tenemos que ir a las elecciones, tenemos que elegir a las autoridades que van a dirigir los destinos y sobre todo no nos dejemos influenciar por ningún sector que en este momento quieren montarse en una ola, como lo decía Oscar. Aparecen muchísimas personas dándose baños de purezas cuando nosotros sabemos que también tienen muchísimas cosas que esconder. Nosotros los guatemaltecos estamos claros en que tenemos que ir a las urnas este 6 de septiembre. Es muy importante porque estaremos de alguna manera marcando el futuro de las futuras generaciones. Es muy importante. Entonces, a mi juicio, lo más importante es fortalecer nuestra democracia y eso lo vamos a demostrar este 6 de septiembre cuando vayamos todos los guatemaltecos a las urnas y que no tienen nada que ver las elecciones del 6 de septiembre con los eventos que se están dando el día de hoy. Gracias. Licenciado Platero, para finalizar. ¿Cómo no? Yo hago un llamado para las dos Guatemalas, para la Guatemala rural, para la Guatemala urbana, con idiosincrasias tan opuestas en determinados momentos, a que asumamos este momento con seriedad, ¿verdad? Guatemala es para todos, yo creo que esa debería ser nuestra consigna, que dejemos de descalificarnos, que dejemos de entrar en esta permanente y sistemática oposición y choque de intereses y que vayamos a votar, que vayamos a las urnas y que defendamos, repito, nuestra democracia. No puede ser que, digamos, ya en los inicios de este nuevo siglo, que nosotros persistamos en esta ingobernabilidad. Enfrentamos grandes retos, pero yo creo que si lo hacemos todos
y cada quien aportamos en la medida de nuestras capacidades escasas o como sea, de alguna manera vamos a marcar una senda y con un buen líder a la cabeza creo que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, licenciado Platero y Teniente Coronel Otto Bernal, por habernos acompañado hoy. Gracias a todas las personas que están en casa por habernos acompañado también. Esperamos que este 6 de septiembre, en nombre de Dios, se den las elecciones que nuestro país necesita realmente un cambio. Ese cambio lo puede hacer solo usted o votando de la manera más objetiva. No crea todo lo que le dicen. Hoy el Internet nos permite informar más de cada una de las personas que está participando. Así que infórmese usted y forme su propio criterio para que ese voto sea lo mejor para nuestro país. Que tengan una feliz noche y mañana a partir de las 9 de la noche nos vemos aquí de nuevo. Debate nacional. Tu voto, tu futuro. Campo Pagado. ¿Es usted de los que está cansado de ver tanto asalto y asesinatos? ¿Le da miedo salir de su casa por temor a los criminales? ¿Es usted de los que no soporta ver a los